Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... Hablando de Cuba. Mi fraternal oyente, cierto colombiano llamado Nicolás Tanco y Armero, individuo con vocación de esclavista, vivió en La Habana hacia mediados de la década de 1850. Años antes había publicado en Francia un libro titulado Viaje de Nueva Granada a China y de China a Francia, en cuyas páginas se incluyó no pocas referencias a La Habana que conoció. A dicho texto no le faltó la visión del autor sobre la habanera Plaza del Vapor, que según sus propias palabras era la mejor entre todas las de la ciudad. Describía así a este lugar donde se expendía carne, legumbres, verduras y frutas. Además, encierra cafés, barberías y toda clase de establecimientos. Puede decirse que es la capital de La Habana, así como el Palais Royal podría llamarse la capital de París. Tal vez muchos jóvenes ignoren a qué nos referimos cuando hablamos de la Plaza del Vapor, conocida antes como Mercado de Tacón. Por eso debemos explicar que fue la plaza o mercado de la manzana enmarcada por las habaneras calles Galiano, Reina, Águila y Dragones en el actual municipio de Centro Habana. Demolida tras el triunfo de la Revolución, en su lugar se levantó el parque inicialmente llamado América Libre, pero el sitio quedaría bautizado definitivamente como el Parque de El Curita. De acuerdo con el historiador Jacobo de la Pezuela, al acometerse el ensanche de extramuros de 1824 quedó yerma la manzana comprendida entre las calles Galiano, Reina, Águila y Dragones. Allí, sin orden ni concierto, y para dar satisfacción a clientes de aquella zona, se establecieron numerosos vendedores de abastos que expendían sus productos en casillas de madera montadas sobre ruedas. Pero Miguel Tacón, entonces gobernador general de Cuba, la emprendió con aquellos puestos deslucidos y chambones, pues aspiraba a edificar en esa zona capitalina un mercado decoroso. Por eso encargó un proyecto. Fue entonces cuando entró en acción Manuel Pastor, ingeniero principal de la administración colonial, quien concibió un edificio de albañilería en 2 plantas con galerías cubiertas y sostenidas por columnas de piedra. Su propuesta causó una buena impresión, por lo cual fue aprobada inmediatamente. Según aseguró Joaquín Báez, uno de los grandes estudiosos de la arquitectura cubana, por su concepción y condiciones es posible que igualara y superara a los mercados existentes en ese tiempo en España. Tacón tenía por costumbre poner su nombre a todo cuanto construía en La Habana: el mercado, la cárcel, el paseo, el teatro. No obstante, quiso la casualidad que el mercado de Tacón fuera rebautizado como Plaza del Vapor, gracias a una iniciativa del negociante y esclavista catalán Francisco Martí. En una fonda de su propiedad que daba a la calle Galiano, frente al mismo mercado, Martí hizo colocar un cuadro que reproducía la imagen del buque Neptuno. Aclaremos que fue este el primer navío a vapor conocido en Cuba. Y la imagen de ese barco terminó suplantando el apellido del megalómano gobernador, dando nombre al nuevo edificio. Pero en la madrugada del 7 de septiembre de 1872, un incendio destruyó totalmente el inmueble. Así las cosas, 2 años después, la Junta de Obras Públicas determinó edificar allí otro mercado que se nombraría Plaza del Vapor.
La nueva edificación, diseñada por el arquitecto Raineri Sorrentino, vino a ser toda una novedad en La Habana. Causó gran admiración el diseño de sus barandas de hierro forjado, que remataban el entresuelo y el piso alto. Empero, cuando transcurría el año 1918, el local dejó de funcionar como mercado y fue demolido. De ahí que el espacio antes ocupado por la Plaza del Vapor deviniera Solar Yermo, donde algunas veces fueron efectuados juegos de béisbol y balompié. Y aquí comienza otra curiosa historia de la habanera Plaza del Vapor. Siga con nosotros para que conozca algunos pormenores. Hicimos bien y soñé con la derrota, y suponiendo que sería más sabroso, entre de hielo en amores de pelota. Qué bien me recibió la pelotera, de su novena parecía el rey, siempre anotaba la primera carrera, y bateaba cuando menos de su rey. El pico al bate, ahí viene la bola, strike one, tirándole, ahí viene la bola, strike two, tirándole, ahí viene la bola, ponchao. ¿Sí? ¿Esto qué? De pelota no, de pelota no, de pelota no, de pelota no. Béisbol, José Charly al bate. Ese sí la bola. La bola. De pelota no, 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 pelotera, de pelota, porque me engaña, de pelota, aquí en La Habana. Oye, los timios. Rubén el pico al bate. Ahí viene la bola. Strike one, tirándole. Ahí viene la bola. Strike two, tirándole. Ahí viene la bola. Ponchao. ¿Sí? ¿Esto qué? De pelota no. De pelota no. De pelota no. De pelota no. Béisbol, José Charly al bate. Ahí ese viene sí la bola. De pelota no. 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 Pelotera. De pelota. Porque me engaña. De pelota. Aquí en La Habana. De pelota. Oye, los timios. De pelota. Rubén el pico al bate. Ahí viene la bola. Strike one, tirándole. Ahí viene la bola. Strike two, tirándole. Ahí viene la bola. Ponchao. ¿Sí? ¿Esto qué? De pelota no. De pelota no. De pelota no. De pelota no. Béisbol, José Charly al bate. Ahí ese viene sí la bola. Strike one. Ahí viene la bola.
le tira la pelota y se le cae el bate. De pelota no, de pelota no, de pelota no, pelotera, de pelota no, ay, ay, de pelota, porque me engaña, de pelota no, de pelotera, de pelota, soy pelotero, de pelota, que gano mucho, de pelota, en la pelota, de pelota, yo bateo muy duro, de pelota, de 4-4, de pelota no, 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 de pelota no. Hoy, hablando de Cuba, programa insignia de Radio Taíno evoca la historia de ese ya extinto espacio capitalino que fuera conocido como la Plaza del Vapor. En aquellos partidos de pelota que se organizaban donde otrora se asentaba el mercado, jugaba el Deportivo Tacón, un equipo beisbolero de la barriada. Ese team gozó de una enorme popularidad. ¿Y se imagina por qué? Pues porque en él actuaba una muchacha muy avispada. Se nombraba Eulalia González, pero todos la conocían por el mote de Villaya. Ella defendía la primera base como cualquier consagrado. Y no solo jugaba en la plaza, sino también en los más renombrados placeres de la capital y hasta en algunas localidades del interior, allá por las décadas de los años 40 y 50 del pasado siglo. Villaya jugó en varias posiciones y se sabe que hasta lanzó, pero donde se hizo célebre fue en la primera base. Dicen que era tanto lo que levantaba con el mascotín que para aumentar el interés del espectáculo, los directivos de la Liga Cubana la incluían en las prácticas previas a los desafíos oficiales. El público disfrutaba de lo lindo, viéndola recibir los escopetazos de los infielders profesionales, como si fueran globitos de cumpleaños. Es verdad que la mítica pelotera sobresalió más a la defensiva que al bate, pero tampoco era fácil ponerle out. Así pues, no sería disparatado asegurar que fue, sin lugar a dudas, la mujer pelotera más importante de su tiempo. Es más, se sabe que el empresario estadounidense Max Kyrie, director de 2 equipos femeninos, la contrató para que jugara en el país norteño. Y hasta allá se fue ni corta ni perezosa la gran Villaya. Eso sí, al poco tiempo volvió para seguir jugando en los terrenos habaneros. Y vive bien como quiera, como tú bailas un poquito, te llaman la pelotera. Te gusta poner el alma a la hora de bailar y disfrutar de la vida, oh vida, tu vida. Porque tú tiras pelota, el cuerpo se te alborota y entonces bailas hasta afuera. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. Tumbaito, tú tienes un buen tumbaito.
Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. 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 Baila bien el cha-cha-cha, pelotera. Si nos ponemos de acuerdo, esto lo baila cualquiera. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. La perla de Oriente. ¿Y qué perla? Tumbaito, 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 tumbaito. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. Hasta hablando de Cuba por Radio Taíno llegan hoy recuerdos de la habanera Plaza del Vapor, a cuyo espacio está asociado el nombre de un joven nacido en Aguada de Pasajeros cuando corría 1921 y que a lo largo de 9 años se preparó para el sacerdocio en los seminarios de San Basilio el Magno de Santiago de Cuba y San Carlos y San Ambrosio de La Habana. De ahí que, aun cuando renunciara a esa vocación, lo bautizaran cariñosamente como el curita. Nos referimos a Sergio González, cuya vida se convertiría en toda una leyenda. Sus hazañas fueron notables y numerosas allá por la década del 50, cuando Cuba entera luchaba por librarse de la tiranía batistiana. Encarcelado en el castillo del príncipe, Sergio organizó una huelga de hambre y luego protagonizó una espectacular fuga.
Lideró el sabotaje de los tanques de combustible de la refinería Belot, cuya negra humareda demostró a los habaneros por varios días que se reactivaba la lucha contra el dictador. Asimismo, el curita preparó la llamada Noche de las 100 bombas, con la cual demostró que la soldadesca de Batista ya no podía controlar la ciudad. Planeó la acción con sumo cuidado, pues de acuerdo con los principios del movimiento 26 de julio, exigió a sus participantes que no ocasionaran víctimas inocentes, y no las hubo. Las fuerzas represivas lo persiguieron sin descanso hasta que el 18 de marzo de 1958 fue sorprendido en un apartamento del Vedado. Torturado con saña en el Buró de Investigaciones, al día siguiente, su cadáver acribillado a balazos apareció en el reparto Alta Habana. El curita había laborado en una pequeña imprenta instalada en la Plaza del Vapor. Allí se imprimió clandestinamente la primera edición de la historia Me Absolverá, cuya distribución en el país antes de la amnistía de los moncadistas contribuyó decisivamente a forjar la vanguardia que encabezaría la lucha armada contra Batista bajo la guía de Fidel. Por eso, en memoria de aquel valeroso muchacho llamado Sergio González, el parque existente donde estuviera la habanera Plaza del Vapor tiene por denominación el sobrenombre con el cual Sergio González ingresó en la historia: El Curita. Habana, hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, a ti llega mi canto como gemir de violines que solo tocan para ti. Se ve en el cielo azul volar palomas como símbolo de paz, que es la gloria para ti. Habana, Habana, hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, a ti llega mi canto como gemir de violines que solo tocan para ti. Se ve en el cielo azul volar palomas como símbolo de paz, es la gloria para ti.
Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Obelia Blanco y Alden Knight. Asesora: Carmen Laura Marín. Grabación y edición: Janet Feliciano García. Escribe, produce y dirige Lupe María Romero. Dilce Oquendo y Luis Alarcón Santana, hoy hemos hablado de la capitalina Plaza del Vapor al Parque del Curita. Han sido 27 minutos hablando de Cuba. Así, a lo cubano.